Continuamos con la pregunta número 25. ¿Por qué se hizo hombre el Hijo de Dios? Respuesta: el Hijo de Dios se hizo hombre para salvarnos, es decir, para redimirnos del pecado y reconquistar para nosotros el paraíso. Pregunta 26. ¿Qué hizo Jesucristo para salvarnos? Jesucristo para salvarnos satisfizo por nuestros pecados, padeciendo y sacrificándose a sí mismo en la cruz, y nos enseñó a vivir según Dios. Entonces, esta obra de nuestro Señor, que consiste en salvarnos, se llama redención. Es la obra de la redención. Redención quiere decir rescate, recuperación. En otros tiempos se redimía a los esclavos que eran personas que estaban, que no tenían libertad, que habían sido tal vez hechos esclavos porque habían hecho algún crimen o porque habían sido presos de una guerra y no tenían derecho a nada, solo a trabajar. Y eso así eran los esclavos en tiempo de los romanos, y hasta los patrones tenían derecho sobre la vida de ellos, y que querían tenían derecho sobre su vida. Entonces, cuando se habla de redención de nuestro Señor, se habla de que nosotros éramos esclavos y que hemos sido liberados porque se ha pagado el precio. Así como los antiguos esclavos se podía pagar el precio y ya eran libres, así nuestro Señor ha pagado el precio para que seamos liberados de la esclavitud. ¿De qué esclavitud? Pues la del pecado, la que nos trajo pues otra esclavitud hacia el demonio, la esclavitud del mundo y la esclavitud de la carne, de nuestros defectos, de nuestras debilidades, pero primero del pecado, porque es el pecado la raíz de las otras esclavitudes. Nosotros tenemos dependencia en cierta manera del demonio, porque ha habido el pecado primero, y tenemos también fragilidad delante del mundo, de las tentaciones del mundo y de los males que hay en el mundo, y de los males de la carne, de nuestras pasiones, de nuestros defectos. Viene todo eso originalmente por el pecado. Entonces, si nuestro Señor pagó el rescate, primero es para que se nos perdone el pecado, y después estas esclavitudes del demonio, del mundo y de la carne van progresivamente, nos vamos progresivamente liberando de ellas, en la medida que se nos aplica las gracias de la redención, por ejemplo la confesión, la misa, los sacramentos, las gracias que Dios nos da por la iglesia, y nuestros esfuerzos, claro está, a la medida que nosotros hacemos esfuerzos por ser mejores, por corregirnos, y que rezamos, entonces se nos van aplicando constantemente más esos frutos de la redención, que no será así perfecto que hasta el día del juicio, ¿verdad? Porque la perfecta redención será el día del juicio, cuando resucitemos, y entonces ya nuestra alma estará redimida, nuestro cuerpo estará redimido, porque los efectos del pecado en nuestro cuerpo son la enfermedades, la muerte, la fragilidad del cuerpo, también es efecto del pecado. Pues la redención tendrá todos sus efectos solamente ese día de la resurrección, si hemos muerto en gracia de Dios, si hemos perseverado y hemos tenido la perseverancia final, entonces vamos a resucitar con un cuerpo glorioso, y ya se puede decir que la obra de la redención en nuestra persona será consumada, porque en ese momento ya todos los pecados serán pagados, ya no habrá purgatorio, y ya nuestra redención será completa, perfecta.
también es bueno recordar que estamos en el contexto de un orden. Este orden del cual nadie puede escapar, nadie puede salir, y es el orden de la redención. Entonces, los protestantes pretenden que se pueden salvar de otra manera, que pueden ir al cielo de otra manera, pero no, es una ilusión. Dios ha dispuesto las cosas para salvarnos. Debemos que seguir este orden de la redención. Tenemos que seguir este orden de la redención. Pongan atención, por favor. Y si no salimos de esto, no se puede concebir otra manera de salvarse que la que nuestro Señor ha querido. Entonces, alguna religión inventa que para salvarse hay que hacer esto o aquello. Es otra manera de, se pudiera hablar de otro orden de la salvación. Otra economía, sí, también se puede hablar de eso, la economía de la salvación. No hay otra economía, no hay otra orden que el que Dios ha dispuesto. Así que nadie se puede salvar y se puede redimir fuera de este orden, del orden de la redención de Jesucristo. Ya no hay otra vía. Por eso la Iglesia siempre nos insiste nos habla de las tres personas de la Santísima Trinidad, claro está, pero siempre insiste sobre todo en la persona de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el Redentor y porque por Él nos vamos a salvar. Entonces debemos tener presente que ese es el orden de la redención. Debemos respetar las reglas de la redención. ¿Cuáles son las reglas de la redención? Si no las respetamos, no nos vamos a salvar. Y no hay otra vía, no hay otra posibilidad, aunque tengamos una imaginación muy fecunda y creamos que podemos hacer las cosas de otra manera, pues es una ilusión. No hay otra manera de volver al orden, de salvarnos, de tener un día un cuerpo sano, glorioso. No hay otro. Y aquellas personas que no quieren respetar este orden están en la ilusión y están expuestos a perderse. No hay otro camino, ¿verdad? Para salvarnos. Entonces todas las falsas religiones que no respetan eso están en una grave ilusión. O las personas, incluso los católicos, que no toman en consideración la ley las leyes de la redención, las leyes de la Iglesia, no pueden salvarse. O van a caer tal vez en algunos problemas, o van a hacer un purgatorio mucho más largo, porque no quisieron considerar que la Iglesia tiene sus leyes, que hay que respetarlas y que fuera de eso no hay nada. Entonces, por la redención de nuestro Señor, volvemos a ser hijos de Dios, como fueron Adán y Eva. Eran hijos de Dios y después del pecado dejaron de serlo, y por la obra de nuestro Señor de redención, pues volvemos a ser hijos de Dios. Si nos conformamos a las vías, a las reglas, a las leyes de nuestro Señor. Y esta redención pues es un misterio. ¿Por qué es un misterio? Se habla del misterio de la redención, se habla del misterio de la encarnación. Hay varios misterios en nuestra religión. Entonces, ¿por qué es un misterio? Porque es algo muy grande que Jesucristo se ha muerto, que Él es Dios, haya muerto para salvar a los hombres. Eso es algo demasiado grande, demasiado desproporcionado. Cómo es que Dios muere por una criatura, añadiendo que esas criaturas eran sus enemigos, eran hombres, y que no hay proporción entre Dios y una criatura, pero Dios quiso hacer eso. Es una gran obra de bondad de nuestro Señor. Y Él quiso sufrir del más cruel de los suplicios, que en esa época estaba reservado a los esclavos. Eran así, los peores delincuentes eran crucificados.
Hay que añadir todos los sufrimientos y penalidades de toda su vida desde que nació nuestro Señor, todo lo que sufrió en su vida. E incluso Él sabía lo que iba a pasar después y eso lo hizo sufrir mucho ya desde niño. Nuestro Señor se puede decir que ya sufrió su pasión porque Él era perfectamente consciente de lo que iba a sufrir después y eso lo hizo sufrir. Así como nosotros sufrimos y sabemos que algo nos va a pasar, que nos va a hacer daño y que no lo podemos evitar. Incluso de las cosas que ya pasaron en el pasado y que recordamos, los males del pasado nos hace sufrir. Así que ya el niño Jesús ya sufría la pasión, se puede decir, desde pequeño, porque sabía todo y lo sabía muy bien. Entonces, ¿cuándo fue esa obra de la redención? Pues fue el Viernes Santo, es el día en que nuestro Señor murió, en el Monte Calvario, es un pequeño monte que está cerca de Jerusalén. Y pensemos que esta obra de la redención, pues es algo que debemos ser muy agradecidos con nuestro Señor, porque Él nos amó antes que fuéramos dignos de amor. Que antes de que fuéramos en su gracia éramos malos, estábamos cortados de Dios y ya Dios nos amó, ya Él murió por nosotros, es una gran muestra de amor. Y en la misa, cuando se bendice el vino, el agua, el Padre dice una oración que dice: Dios, que hiciste la naturaleza humana la hiciste de una manera maravillosa, o sea que cuando Dios la creó, es el orden de la creación, pero como este orden de la creación fue roto por el pecado, entonces dice después: y mirabilius reformasti, es decir, la reformaste de una manera todavía más maravillosa, es decir, que la redención vino a ser con creces algo mejor que lo que el mal que el demonio había hecho. Dios venció al demonio haciendo algo más grandioso que la creación. O sea, el demonio creyó que había vencido, pero Dios lo venció con creces. Es decir, la obra de la redención es más grandiosa y que nos ha valido que Dios se haga hombre. Entonces, mucho dio Dios al hombre cuando lo creó, pero mucho más dio cuando lo redimió. O sea que entonces es lo que dice Alonso Rodríguez en el libro de la perfección cristiana. Y ya tengamos conciencia que la dignidad de cristiano por la redención de nuestro Señor es muy grande, es muy alta, es una gran dignidad de ser cristiano, católico, porque eso significa ser hijo de Dios.